Cordial saludo, bienvenidos a esta presentación para el doctorado en Ciencias de la Educación, métodos cualitativos y cuantitativos en la investigación educativa. Hoy presentaremos el video explicativo de diseños de investigación cualitativa por parte del estudiante Rafael Augusto Caicedo Duarte. Esta presentación tiene por título Diseños de investigación cualitativa. Con investigaciones en educación es de vital importancia reconocer de forma clara los procesos y características principales de los diseños de investigación cualitativa, por cuanto el acercamiento que se dará de nuestro fenómeno de interés requiere de evidencias empíricas que se ajusten a nuestros contextos investigativos. En tal sentido, la decisión de escoger el diseño adecuado se convierte en una de las primeras tareas importantes para el investigador. A continuación, se presenta una síntesis que pretende ejemplificar en buena medida las características y cualidades fundamentales de los diseños presentes en la investigación cualitativa. Antes que todo, entonces, estamos centrándonos en el enfoque cualitativo, donde la investigación cualitativa tiene algunas características como es de carácter dinámico, complejo y flexible. Sus preguntas de investigación se fortalecen haciendo uso de la recolección y análisis de los datos. El análisis de los datos es de corte inductivo. Las muestras generalmente son intencionadas y pequeñas. Generalmente se presenta surgimiento de nuevas preguntas durante el proceso de interpretación de los resultados y generalmente en muchos de los procesos es de forma muy cíclico. A continuación se presentan algunas de las clasificaciones de la investigación cualitativa, entendiendo que la diversidad de enfoques también tienen algunos puntos en común, como podemos observar en este cuadro, en este mapa conceptual. Existen distintos tipos de clasificaciones que se han ido dando en el tiempo. Sin embargo, muchas de ellas tienen algunos métodos particulares o clasificaciones particulares en las cuales se tienen en común. Por ejemplo, la etnografía, el interaccionismo simbólico, la fenomenología aparecen en muchas de estas clasificaciones. La clasificación de Patton tiene en cuenta algunas perspectivas de investigación cualitativa y también se relaciona con la disciplina en las cuales nacieron o tuvieron su inicio. Por ejemplo, en la etnografía, en la antropología, o como se puede ver aquí, la etnometodología en la sociología. La clasificación propuesta por Morse pretende los métodos, cómo se relacionan con su paradigma. Entonces, por ejemplo, la fenomenología se relaciona con el paradigma de la filosofía, la etnografía con la antropología, la teoría fundamentada con la sociología, etc. Los diseños de investigación cualitativa más conocidos son las biografías o historias de vida, la teoría fundamentada, los estudios etnográficos, los estudios fenomenológicos, los estudios de casos, la fenomenografía, la etnometodología, la investigación-acción y la investigación evaluativa. Sobre la investigación narrativo-biográfica, tenemos algunas características de su desarrollo y uso en educación. Entonces, se origina en estudios de ciencias sociales hacia 1920, descubriendo con las historias de vida la narrativa vital de una persona. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial se perdió un interés por este tipo de estudios porque tomó auge hubo un fortalecimiento de los estudios de corte cuantitativo. Resurgió el interés por este método biográfico en la actualidad en las ciencias como la sociología, la antropología, entre otras. En educación toma relevancia por cuanto al ser un fenómeno social, como se expresa en Connolly y Clandinin. La educación es producto de la construcción y reconstrucción de historias, tanto personales como sociales, y en este sentido todos los actores son protagonistas y espectadores en las historias personales y de los demás. El desarrollo del concepto. Frente a esta investigación anterior existe una pluralidad de términos, lo que dificulta realizar una delimitación de este
paradigma o de este método, ¿no? Según Allport, para el término documento personal, recoge todos los materiales biográficos en su clasificación. La primera persona son elementos propios del individuo y los que están escritos en tercera persona son opiniones de otros sobre el individuo. Pujadas toma en consideración la participación del investigador, en donde reconoce los documentos personales no incentivados por el investigador y los registros bibliográficos en los cuales sí interviene el investigador. La técnica principal en este enfoque es la historia de vida y su definición varía dependiendo del autor, lo que puede generar confusiones. La siguiente tradición son los estudios fenomenológicos. En su desarrollo conceptual, Kreuzler describe el significado de las experiencias vividas por una persona o grupo de personas acerca de un concepto o fenómeno. Además, se preocupa por los aspectos esenciales de tipos de experiencia o conciencia. Para Ben y Shapiro, generalmente se asocia con las investigaciones que se enfocan hacia la experiencia subjetiva de la persona. Tiene por objeto lo que subyace a las formas a través de las cuales convencionalmente las personas describen su experiencia desde las estructuras en las que se conforman. El procedimiento fenomenológico, según Kreuzler, es primero reconocer las expectativas filosóficas que subyacen en el enfoque, centrándose en cómo las personas experimentan cada fenómeno. Para ello debe separarse de las creencias, el investigador debe separarse de sus posturas y creencias personales previas a la inmersión en el fenómeno para entenderlo a partir de las voces de quienes participan en la investigación. Estas preguntas de investigación se abordan en el significado desde la experiencia de las personas y exige que se describa desde las experiencias cotidianas de las mismas. La recolección de los datos se realiza a pequeños grupos de personas que experimentan el fenómeno de interés. En el análisis de los datos se identifican dimensiones que se separan en bloques significativos, divididos en conceptos psicológicos y fenomenológicos. Se describe el qué y el cómo de la experiencia, una descripción textual y una descripción estructural. Y por último finaliza con una esencia de la experiencia, al reconocer un significado unificador de toda la experiencia. El siguiente diseño sería la teoría fundamentada. Esta teoría fundamentada se basa en el interaccionismo simbólico. Su metodología general es una metodología general que permite la construcción de teoría basada en la recolección y análisis de datos sistemática. Las proposiciones teóricas se proponen a partir de la interacción, nacen de los datos y no antes de su recolección. Esta teoría fundamentada permite que cualquiera genere teoría, siempre y cuando se realice el procedimiento adecuado que permita su validación y la puesta a prueba. Las estrategias de recolección de datos en la teoría fundamentada generalmente son las entrevistas, las observaciones, los documentos variados y las grabaciones audiovisuales. En esta teoría fundamental se recogen tanto datos cualitativos como cuantitativos, pero se enfatizan los datos cualitativos porque se adecuan mejor para capturar los significados simbólicos presentes en la interacción social. El otro diseño son los estudios etnográficos, en donde la etnografía como concepto se originó en la antropología cultural y la sociología cualitativa. Distintos autores han dado definiciones sobre lo que es la etnografía. Para Woods, describe el modo de vida de una raza o un grupo de individuos. Según Goetz y Lacombe, es una reconstrucción analítica de los escenarios y grupos culturales intactos. Para Federman, es una ciencia y arte que permite describir un grupo o cultura. En palabras de Aguirre, manifiesta que es un estudio descriptivo de la cultura de una comunidad o de algunos de sus aspectos fundamentales bajo la perspectiva de comprensión global de la misma. En educación tenemos algunas definiciones también. Para Wilcox, es la investigación naturalista a partir de la observación de carácter descriptivo, contextual y abierto y en profundidad. Nuevamente, según Goetz y Lacombe, pero en el ámbito educativo, su objetivo es contribuir con los datos que faciliten describir los contextos, actividades y creencias
de quienes hacen parte de los escenarios educativos, en este caso tanto docentes como estudiantes y otros actores del estadio educativo. Para los estudios etnográficos, la torre reconoce los siguientes rasgos, que es de carácter holista, quiere decir que tiene en cuenta todo lo que está pasando en el sitio o en la comunidad donde se está estudiando. Es de condición naturalista, usa la vía inductiva, quiere decir que también se generan métodos inductivos que se van de lo particular a lo general. Tiene un carácter fenomenológico. Los datos aparecen contextualizados, es decir, tienen sentido dentro del contexto donde se están estudiando y fuera de ellos no. Es libre de juicios de valor y su carácter es reflexivo. Atkinson y Hammersley caracterizan como una forma de investigación social, en donde existe un marcado interés en la exploración de la naturaleza del fenómeno social. Existe también una tendencia al uso de datos estructurados. Usa un número reducido de casos, entre 5 y 25. El análisis de los datos a partir de la interpretación, se presenta a partir de la interpretación de los significados. Los productos son descripciones y explicaciones verbales. El papel del análisis estadístico toma un papel de carácter secundario. La torre reconoce los siguientes rásticos, ¿no? Entonces, que es de carácter holista, condición naturalista, usa la vía inductiva, el carácter fenomenológico émico, los datos aparecen contextualizados, libre de prejuicios de valor, su carácter reflexivo. Goetz y Lacombe identifican fases en los procesos etnográficos. Una primera fase sería la terminación de preguntas de investigación, definición de un marco teórico inicial y la selección de un grupo de estudio. Una segunda fase sería el acceso al escenario, selección de los participantes, el tipo de datos que se van a lograr, la selección de las estrategias para la recogida y registro de la información, es decir, uno escoge los instrumentos con los cuales va a realizar su investigación. La tercera fase sería el trabajo de campo, donde el investigador hace la inmersión en el fenómeno de estudio. Y la fase 4 es un análisis intensivo de la información. Rincón señala que en este proceso tiende a ser cíclico, más parecido a una espiral, en donde la investigación se reconfigura a medida que se va desarrollando. Es decir, que nosotros podemos estar en la etapa de análisis y nos podemos devolver a determinar nuevas preguntas de investigación. Colas da una propuesta para las modalidades de la etnografía. En este sentido, existen modalidades como la antropológica, la etnografía clásica, sistemática, interpretativa, crítica y de comunicación, cada una de ellas con sus propias características fundamentales. Ahora seguimos con la investigación-acción. El desarrollo del concepto de la investigación-acción, recogemos algunos de los autores que han desarrollado este concepto en el tiempo. Entonces, Corey la define como el proceso desde la práctica que pretende analizar los problemas científicamente y que tiene por objeto direccionar, corregir o evaluar sistemáticamente sus acciones. Para Carr y Kemis, es una indagación autorreflexiva para mejorar las prácticas personales, el entendimiento de estas y las situaciones en las que estas aparecen. Para Eliot, es el estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad de acción en la misma. Tiene por objeto el propiciar elementos para facilitar el juicio práctico en situaciones determinadas. Su validez depende en gran medida de su utilidad para ayudar a las personas a actuar de un modo más inteligente y acertado. Los propósitos de la investigación-acción serían remediar problemas diagnosticados en situaciones específicas, preparar información permanente, facilitar la inserción de nuevos enfoques de enseñanza y aprendizaje, mejorar la comunicación y relación entre los prácticos y los investigadores, facilitar la resolución de problemas en el aula. Existen distintas tipologías que se caracterizan dependiendo de la perspectiva que se tiene. Una primera sería la lewiniana, la cual se basa en los objetivos de la investigación y tienen distintas modalidades: diagnóstica, participativa, empírica y experimental. Y una segunda sería desde una visión de la escuela inglesa, cuyas modalidades serían la técnica, práctica y la crítica. En la investigación-acción se
se entiende un proceso cíclico, quiere decir que este proceso se repite en el tiempo y permite realimentar cada una de las fases. Entonces primero es clarificar y diagnosticar la situación problemática para la práctica, después se formulan estrategias de acción para resolver el problema, después poner en práctica y hablar de estrategias de acción y se realiza una prueba de hipótesis. El resultado conduce a una nueva aclaración y diagnóstico de la situación problemática, iniciándose así el siguiente espiral de reflexión-acción. Los elementos que influyen en la investigación-acción es un triángulo, una triangulación entre la investigación, la formación y la acción. La investigación en acción tiene unos rasgos característicos. Implica la transformación y mejora de una realidad educativa o social, parte de la práctica o de problemas prácticos. Es una investigación que implica la colaboración de las personas. Además también implica una reflexión sistemática de la acción, integra el conocimiento y la acción. Se realiza para las personas implicadas en la práctica que se investiga. El elemento de formación es esencial y fundamental en el proceso de investigación-acción. Y el proceso de investigación-acción se define o se caracteriza como una espiral de cambio. La investigación participativa como concepto surge en los años 60 en América Latina. Es un proceso de investigación que promueve la transformación social. Además es sistemático de una comunidad para entender y solucionar los problemas. Tiene por objeto la toma de conciencia de la comunidad. Algunas de sus características son que el punto de partida es una situación social particular. La investigación y la acción interaccionan constantemente por medio de la dialéctica. La acción crea conocimiento y la investigación transforma. La investigación nace de situaciones sociales y problemáticas en las que vive la comunidad. Se efectúa en ámbitos pequeños. Esto implica un mejor control del proceso y la evaluación más precisa de los resultados. Se investiga conjuntamente a través de una reflexión crítica y una acción transformadora. No existe neutralidad por parte del investigador, pues es participativo en todo el proceso. Implica un proceso educativo en la participación, que existe un diálogo permanente que implica el aprendizaje desde la experiencia. Ahora la investigación, acción cooperativa o colaborativa. Como concepto, su elemento fundamental reside en la colaboración, trabajo conjunto entre investigadores educativos y educadores, sin excluir todos los miembros de la comunidad educativa. Tiene por objetivo el desarrollo profesional del docente y la producción de un conocimiento situacional y útil. Los elementos de la investigación-acción cooperativa son el equipo mínimo de investigador, profesor y técnico. Las problemáticas se definen en equipo, otorgando prioridad a las problemáticas de los docentes. Las decisiones de investigación son producto de un esfuerzo cooperativo. Se trabaja en paralelo la investigación y la producción de conocimientos y usos. Además, los profesores se capacitan en investigación y las investigaciones descubren en cada momento del desarrollo de esta el uso de metodologías naturalistas y los estudios de campo. Se solucionan problemas prácticos con los resultados y los informes de investigación son realizados por los profesores e investigadores, todos aquellos que participan en la investigación. Tiene unos rasgos fundamentales: el enfoque cooperativo que subyace a toda la investigación y el carácter simultáneo y mutuamente complementario de los procesos de investigación educativa y de desarrollo profesional. El estudio de casos. El estudio de casos tiene una evaluación conceptual en la cual podemos recoger aquí que permite el análisis de la realidad social para la torre y otros en la forma más acertada y natural de las investigaciones de tipo cualitativo. Este tipo de estudio de casos es adecuado y pertinente para estudiar la realidad educativa. Según Stark, lo denomina como el trabajo de campo de los casos de educación. Además manifiesta que es a la vez el proceso de indagación como el producto y de dicha indagación. Según Rodríguez y otros, implica un proceso de indagación caracterizado por el examen detallado, comprensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de estudio. Tiene algunos rasgos. Según Pérez, se caracteriza por ser
particularista, descriptivo, heurístico e inductivo. Y también el estudio de casos tiene algunas modalidades según sea su propósito. Entonces puede ser un estudio intrínseco de casos, un estudio instrumental de casos o un estudio colectivo de casos. La tradición de investigación evaluativa. Como concepto, se orienta hacia la práctica educativa. Para La Torre, es decisiva en la toma de decisiones y se encamina a determinar la eficacia de organizaciones y programas educativos. Pérez indica que es una modalidad de investigación enfocada a evaluar los programas educativos de forma exhaustiva, buscando la mejora de las personas en las que se aplica. Para Cabrera, es una investigación pedagógica aplicada cuyo objeto es valorar la eficacia de un programa en razón a unos criterios que faciliten la toma de decisiones para mejorar la situación. Para Tejedor, es una estrategia de investigación auténtica de los procesos educativos, en donde a partir de sus resultados se generan las propuestas de los procesos de intervención. Dentro de la investigación cualitativa existen unas modalidades: la evaluación de programas, la evaluación de centros e instituciones educativas y la evaluación de sistemas educativos, entendiendo que estas son de carácter más macro. Además existen unos enfoques: el positivista, el pragmático, interpretativa y crítica. El enfoque positivista se orienta alrededor de las cuestiones políticas globales de efectividad y eficiencia de los programas, y en él se utilizan los siguientes métodos: los experimentos y cuasi experimentos, el análisis de sistemas, los métodos causales y los análisis costo-beneficio, generalmente de corte cuantitativo. El enfoque pragmático surge como respuesta a la incapacidad de los análisis experimentales en proporcionar información útil y válida para la toma de decisiones acerca de los programas. Hace uso de métodos mixtos y eléctricos como las encuestas, los cuestionarios, las entrevistas y las observaciones. El enfoque interpretativo toma en consideración la probabilidad de la evaluación de los contextos y se inclina hacia una orientación metodológica de estudio de casos cuyo fundamento son los métodos cualitativos. Los métodos utilizados son el estudio de casos, la entrevista, las observaciones y el análisis documental. Y el enfoque crítico promueve las formas ideológicas que pretenden enriquecer los fundamentos de valor, estructurales e históricos de los fenómenos sociales con el fin de impulsar el cambio político y social para una mayor justicia, equidad y democracia. Los métodos más utilizados dentro de este enfoque son la participación colaborativa en diferentes métodos cuantitativos y cualitativos, estructurados y no estructurados, el análisis histórico y la crítica social. Además, la investigación evaluativa se puede dividir en distintos modelos según sea el enfoque epistemológico desde donde se aborde. Entonces puede ser objetivista, cuando se concibe la evaluación desde una perspectiva técnica, científica, entendiendo por evaluación la determinación de un valor o mérito de un programa. Puede ser subjetivista, cuando se plantea la evaluación como una estrategia de comprensión y valoración de los procesos y resultados de un programa educativo. Puede ser crítica, cuando se entiende la evaluación de programas como un proceso de recogida de información que fomenta la reflexión crítica de los procesos, la transformación de los destinatarios del programa y conduce a la toma de decisiones pertinentes en cada situación específica. La fenomenografía tiene por objeto identificar las formas cualitativamente diferentes en las que distintos individuos vivencian diversos tipos de fenómenos. Identifica las variaciones en la percepción de los fenómenos. Usa material empírico, principalmente las entrevistas individuales, y se apoya en otras estrategias como los análisis de documentos y la observación. En educación, se ha preocupado en los procesos de aprendizaje de los estudiantes y las concepciones sobre la enseñanza por parte de los docentes. La etnometodología se fundamenta en el interaccionismo simbólico y la tradición fenomenológica. Se pregunta cómo las personas construyen la realidad social en y a través de procesos interactivos y se centra en el estudio de los procesos empleados por aquellas para dar sentido a sus propias prácticas sociales cotidianas.
En análisis conversacional tiene un mayor acervo investigativo, siendo la tendencia más sólida dentro de este enfoque. En educación los estudios se agrupan en torno a dos clases: la organización social de las clases y los estudios sobre los sistemas turno de palabra y la organización conversacional de la clase. Como conclusiones, podemos reflexionar sobre las principales características y cualidades de los diseños de investigación cualitativa. Esto permite reconocer sus principales bondades y, en este sentido, direccionar los esfuerzos para mi interés investigativo, en este caso la movilización de competencias en matemáticas. Entendiendo que las particulares propias del contexto en donde se presenta se ajustan mayormente a las condiciones de corte cualitativo. En este sentido, el acercamiento de los diseños de investigación cualitativa me permite delimitar las condiciones y ajustarlas a las problemáticas donde mayor compatibilidad se encuentra con la tradición de la investigación, acción participativa y los estudios de casos. Esas son las referencias que hemos tomado para la investigación. Muchas gracias.